vamos a ver un poquito de temas asociados a medicina, pero por ahora es netamente qué es un hidrato de carbono y cuáles son sus características, y lo propio con los lípidos, y consecuentemente con los otros elementos. Ahora, el contenido de esta unidad está dividido en dos secciones. Sección 1, hidratos de carbono. Sección 2, lípidos. En el capítulo 1 vamos a ver una pequeña introducción a lo que es hidratos de carbono. Esa introducción, si no necesitamos aprenderlo todo, tratemos de emocionar mucho en esa parte. Y a partir del capítulo 2 al 4 de la sección 1 ya vamos a entrar a fondo con estructuras, tipos de hidratos de carbono y demás, y lo propio para los lípidos. En cada sección, no solo para hidratos de carbono y lípidos, sino para las demás unidades, trato de meter un poquito de investigación, que es súper importante, pequeños ejemplos, que de nuevo, son ejemplos que ustedes pueden entrar en interés, si desean estudiar más sobre el tema lo hacen, pero les aviso esto porque los ejemplos que les voy a dar, los voy a explicar superficialmente, probablemente con esa pequeña explicación no lo vamos a lograr entender del todo, y no es el objetivo que no entendamos del todo, sino que entendamos más o menos cómo se utilizan estas estructuras en investigación, como elementos sintéticos, como elementos de reacción, ya para que si algún día quieren hacer investigación, ya tienen más o menos unas pequeñas ideas del necesario. Para este caso, vamos a trabajar los glúcidos especiales, los grupos conjugados, que tienen altísimo para esta investigación, y los lípidos de sintetización. Bastante bien. En esa imagen que vemos en la diapositiva, ¿hay lípidos en hidratos de carbono? ¿Dónde estarían los lípidos? En la cabeza. En la membrana, básicamente. La membrana como tal está hecha de lípidos. Toda esta parte roja son los fosfolípidos. No vamos a entrar a detalle, pero estas partes rojitas son los grupos fosfato, y estas líneas que tiene cada cabecita roja, tienen dos ratitas amarillas, son los ácidos grasos que hacen la parte del pino. Pero los hidratos de carbono. Esto aquí son proteínas. Ya, por ejemplo, esto es una proteína de canal. Básicamente esto permite que pase un elemento desde afuera hacia adentro o viceversa. Eso es una proteína. Por lo general, la membrana celular está compuesta de lípidos, son las que protegen a la célula, permanecen cosas de ingreso y salida, lo veremos después con más detalle. Y las proteínas son elementos estructurales muy importantes que me permiten hacer el paso de moléculas. Por ejemplo, una molécula grande que quiera pasar fuera hacia adentro no va a poder porque la membrana se lo impide, su función. Pero la célula, sabiendo que existe esa situación, diseña un canal de una proteína para que pase por ahí esa proteína. Tal cual están bien. Las paredes, el concreto, están hechos de lípidos, por ejemplo, y las puertas y ventanas son estructuras proteicas que nos permiten ingresar. No vamos a entrar por la ventana, vamos a entrar por la puerta. Por la ventana tendrá otra función. Entonces, más o menos esa es la estructura de una membrana celular. Los glúcidos, los hidratos de carbono, sin embargo, uno pensaría de que no tienen una función estructural. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál creen que es la función de los hidratos de carbono? Todo el mundo dice glucosa, ATP y energía, que no está mal. Pero los glúcidos son más allá de glucosa y ATP. Por ejemplo, aquí, estos pequeñas señales verdes son pequeñas moléculas de glúcidos, son hidratos de carbono. Estos son elementos glucoconjugados. Gluco porque tienen hidratos de carbono, no necesariamente glucosa, y conjugados porque tienen otra cosa de glucosa. Por lo general tienen proteínas. Entonces son glicoproteínas o glucoproteínas, proteínas con glúcidos. No estamos entrando a detalle todavía, es una pequeña introducción. ¿Para qué usarían ustedes creen que es la parte externa de la célula? ¿Para qué la célula necesitaría glúcidos? ¿Qué se lo necesitaría? Célula, reconocimiento de datos para ver qué más. Son básicamente, muy bien, son elementos de señalización. Hay algo que va a estar afuera que cuando reconozca ese glúcido se va a agarrar de ese glúcido, y cuando la célula sepa que se agarraron de ese glúcido, algo se va a activar ahí adentro. Por ejemplo, puede que esa proteína grandota que ahí entra
carbohidratos son puertas abiertas para que ingrese cualquier persona. Los glúcidos son esos elementos, no todos los casos obviamente, pero pueden servir como esos elementos de señalización para que ingrese algo o salga algo, por ejemplo. O un elemento simplemente de reconocimiento que puede usar nuestra célula. ¿Okay? Entonces entramos principalmente, perdón, en la sección 1, que principalmente habla de carbohidratos con importancia clínica. Ahora, cuando yo digo carbohidratos, desde el punto de vista de la nutrición, me imagino harinas, ¿verdad? ¿Cuál creen que es el carbohidrato más representativo desde el punto de vista de la nutrición? Trigo, fideo, arroz, pan, y esto que en su mayoría ¿qué tipo de carbohidratos tienen? La glucosa, por lo general, no la consumo, ¿verdad? Esta gaseosa, no voy a usar la marca. Esta gaseosa tiene azúcar. No tiene glucosa pura. El azúcar está compuesta por una molécula de glucosa y otra molécula más, que lo vamos a ver más adelante. Pero yo por lo general no consumo glucosa pura. La glucosa no es dulce. Muchas personas piensan que la glucosa es dulce, pero en verdad no es. La sacarosa, el azúcar es dulce. La glucosa es insípida. El detalle es que en nuestro cuerpo, la sacarosa, por ejemplo, la divide en dos, en glucosa y fructosa, y la glucosa la utiliza para el ATP. Por eso nosotros decimos el azúcar de la sangre, pero nuestra sangre no es dulce, ¿verdad? Entonces no hay azúcar en nuestra sangre. Pero cuando hablamos de todos estos elementos, estamos hablando probablemente desde el punto de vista de la nutrición, más allá de la glucosa, se nos viene a la cabeza el almidón. El almidón probablemente es uno de los alimentos más importantes en nuestra dieta, en la dieta humana. Y el almidón es un hidrato de carbono. Y es un hidrato de carbono súper completo. Más adelante vamos a ver una pequeña fracción de una parte de la molécula de almidón. Pero básicamente el almidón está compuesto por infinidades de glucosas. Entonces si yo me como un pan lleno de almidón, estoy comiendo millones y millones de moléculas de glucosa. Que la célula básicamente va a empezar a romper y las va a convertir en glucosas inhibidas. No es una pared de Lego, que la destruir y queda con pedacitos de Lego de pequeño. Ahora, sí, hablo de que la sacarosa, que es el azúcar, tiene, por ejemplo, en este caso vemos la sacarosa tiene una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Si esta glucosa eventualmente se eleva mucho en el torrente sanguíneo, y esto por otros desórdenes metabólicos llega a causar diabetes, por ejemplo, y el consumo excesivo de esa molécula me podría generar diabetes, lo propio con cualquier tipo de masas que están hechas de almidón. El almidón está hecho de muchas moléculas de glucosa. La gran pregunta es, ¿por qué los hidratos de carbono son las moléculas más importantes de la dieta del humano? Todo lo que decimos hasta ahora, porque no hemos terminado la unidad, nos dice de que posiblemente los hidratos de carbono no son tan buenos para nuestra dieta. No he dicho nada positivo de los hidratos de carbono todavía. Solamente considerando esos puntos, ¿por qué, a pesar de lo que hemos mencionado, los hidratos de carbono son tan importantes en la dieta? Exacto, porque nuestro metabolismo está diseñado para que usar los hidratos de carbono como principal, no única, principal fuente de energía. Un gramito de almidón tiene mucha menos energía en kilocalorías que un gramito de grasa. Entonces, si me como, por ejemplo, una papa versus un bife con bastante grasa alrededor, posiblemente ese bife, más allá de las proteínas de la carne, va a tener mucha más energía en kilocalorías que esa papa, que tenía bastante almidón. El detalle es que cuando ambos ingresan a nuestro cuerpo después de la parte digestiva tradicional, cuando ya estas moléculas están presentes, el cuerpo va a decidir trabajar primero la parte de los hidratos de carbono, metabólicamente hablando, y las grasas las deja de lado. Cuando nosotros estamos con sobrepeso, por ejemplo, y queremos bajar un poquito los kilos, la energía se almacena en grasa, ¿verdad? Pero antes de haberse almacenado en grasa, se almacena en hidratos de carbono en el hígado, en formato de glucógeno, por ejemplo, que lo veremos más adelante, no se preocupen. Entonces el hígado se llena de glucógeno, que es una versión del almidón, pero
pero propia del cuerpo. Y luego de que ya el hígado está lleno de glucógeno, empieza la misma energía, la convierte en grasa y la empieza a distribuir por nuestro cuerpo. Si yo empiezo a bajar la ingesta calórica, básicamente consumo menos de lo que gasto y empiezo a hacer ejercicio y gasto más energía, uno esperaría a la semana empezar a bajar de peso, ¿verdad? Pero básicamente uno no ve un efecto en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en vez de decir, ok, aquí hay grasitas extra, en vez de sacar la energía de ahí, porque sabe que hay más energía, la saca del hígado primero. Decide irse primero por el metabolismo de los hidratos de carbono, saca el glucógeno, y cuando el hígado está seco, cuando no está seco, pero ya no tiene mucha energía, recién accede a los otros almacenamientos secundarios, que serían los almacenamientos grasos. Y es más, en algunos casos va a preferir ir a la parte proteica, entonces primero las proteínas se van a ir deshaciendo y después la parte grasa. ¿Ya? Entonces al final del día en el metabolismo nuestro cuerpo tiene una importancia pero los hidratos de carbono tienen una influencia muy alta en todo el metabolismo. Y es por eso que son parte de nuestra dieta. Posiblemente entonces el problema con los hidratos de carbono es el consumo excesivo, ¿verdad? No los hidratos de carbono en total. Ahora miren, esta es una molécula de glucosa, esta es una molécula de glucosa unida a otro hidrato de carbono, en este caso es la fructosa, y me dan como producto la sacarosa. Esto es azúcar de mesa. La fructosa es el azúcar tradicional de las frutas. Unido a una glucosa me da azúcar de mesa. ¿Ya? Infinidades de glucosas, fíjense la estructura de la glucosa está aquí. Cuando hay muchas glucosas unidas, cierto orden, recién encontramos el almidón. Entonces, una molécula de almidón va a tener muchísimas moléculas de glucosa. Entonces, imagínense cuando yo ingiero esto en el cuerpo. Ahora entremos un poquito más en la parte clínica. Una persona con diabetes, ¿cuál es el problema principal? Concentración de glucosa en suero, ¿verdad? En plasma sanguíneo. Si yo consumo sacarosa, ¿qué estoy consumiendo? Glucosa y fructosa, ¿verdad? No vamos a entrar al metabolismo a detalle porque no es el caso, pero lo primero que va a hacer el cuerpo es romper este enlace, liberar a la glucosa. Ahora tenemos una glucosa y una fructosa libres, ¿verdad? Entonces esa glucosa pasa directamente al ciclo de Krebs y después a la energía, a la cadena fosforilada. Pero si la persona tiene diabetes, por alguna razón esa glucosa no puede entrar a la célula, por lo tanto no puede entrar al metabolismo. La glucosa se queda en la sangre, ¿verdad? Pero también está esta fructosa en la sangre. ¿Cuánta fructosa no me está produciendo diabetes? Entonces, por cada par que yo consumo de azúcar, solamente la mitad me está elevando la concentración de glucosa en sangre. La otra es fructosa, que después, por procesos metabólicos, esa fructosa se va a convertir en glucosa. Pero tiene que pasar muchos pasos primero para que eso suceda. Pero en el momento inmediato, solamente por cada par estás consumiendo el 50% de glucosa. Pero ¿qué pasa si consumo almidón? ¿Qué va a hacer la célula? Va a empezar a romper cada uno de estos enlaces, voy a tener cientos de glucosas por así. Entonces ese es el detalle. El detalle con una persona que tiene problemas de glucosa elevados en sangre no está necesariamente asociado a bajar todos los hidratos de carbono, sino saber en qué cantidad y cuáles consumimos. Porque hay algunos que son de metabolismo rápido, en este caso el almidón, y otros de un metabolismo un poquito más lento, como la sacarosa, porque la mitad todavía no es glucosa. ¿Está clara esa parte? Ahora, por ahora hemos visto la importancia de los glúcidos para nosotros como humanos, ¿verdad? Pero los glúcidos o los hidratos de carbono en general son mucho más importantes que con una parte metabólica en algunas plantas, por ejemplo. Porque si bien nuestra estructura celular está hecha a base de lípidos y proteínas, por ejemplo con microtúbulos, las paredes celulares de muchas plantas están hechas a base de celulosa, otro hidrato de carbono, que es una molécula de características similar al almidón, varias moléculas de hidratos de carbono que forman la pared celular. Entonces, estos hidratos de carbono son de mucha importancia en diferentes formatos para cada especie viva.
para nosotros los mamíferos, por ejemplo, importantes para el metabolismo y la energía, como lo decíamos anteriormente, pero para las plantas es importante para su estructura, su soporte celular. No necesariamente los lípidos, por ejemplo, sino los hidratos de carbono. Entonces, básicamente, los hidratos de carbono, los glúcidos, son las biomoléculas posiblemente más abundantes en todo el mundo. No voy a decir las más importantes porque ahí podemos estar en discusión con lo que les encantan los lípidos, con las proteínas y demás, pero sí podemos decir que son las moléculas más abundantes en todo el mundo y no necesariamente cumplen la función de energía en todos. Como dije, en plantas tiene una función estructural, de formar una estructura de pared celular, que en nosotros no es el caso, para eso están los lípidos. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, estos glúcidos, como les mencionaba anteriormente, pueden estar solitos, como en el almidón o en la sacarosa, que son dos tipos de glúcidos unidos, pero también hay casos donde estos glúcidos pueden estar unidos a una molécula que no sea un hidrato de carbono. A esos elementos se los conoce como elementos glucoconjugados. Cuando digo hidratos de carbono o glúcidos, es básicamente lo mismo. Se lo conoce como glúcidos porque el hidrato de carbono más importante es la glucosa. ¿Ya? Entonces, si decimos glúcidos o hidratos de carbono, es básicamente lo mismo. Entonces, los elementos glucoconjugados, que cualquier glúcido que está, cualquier hidrato de carbono que está unido a un elemento que no sea un hidrato de carbono, va a tener una función aditiva. Ya no va a ser una función netamente metabólica, por ejemplo. Y ahí es donde entrábamos al ejemplo de la membrana anteriormente. Si vemos aquí, tenemos la membrana, doble capa de fosfolípidos, ¿verdad? Y aquí tenemos una lipoproteína. Eso significa que es una proteína más una molécula de glúcido, cualquiera sea esta. En este caso, por ejemplo, estos elementos van a tener una importancia en señalización. Como les mencionaba anteriormente, aquí hay una señalización externa y una señalización interna. Cuando esta señalización se activa, algo pasa en la membrana, o cuando esta señalización se activa, algo pasa en la membrana. Entonces, si tratamos de entender molecularmente esta figura, tenemos los glúcidos, por ejemplo. Esto es un glúcido que está unido a su proteína. Tenemos una molécula de glúcidos que están unidos a la proteína, y estas uniones, glúcido-proteína o glúcido-lípido, porque también puedo tener glicolípidos, un lípido unido a una proteína, van a estar unidos covalentemente, o sea, van a tener un enlace covalente. Entonces, cuando tengo un glúcido que se une a otra biomolécula, la unión que hacen es una unión covalente. Si yo les digo que la unión es una unión covalente, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Menos específico. ¿Cuál es la característica principal del enlace covalente? Está bien, pero algo más genérico. Algo más genérico. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la vida está hecha a partir de moléculas de carbono? Porque el carbono y el carbono se formaban enlaces covalentes, y eso era enlace fuerte, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando yo digo enlace covalente, digo es una unión fuerte, difícilmente que se pueda romper. Entonces, en este caso, cuando se forma o se sintetiza esta molécula, cualquier glúcido con cualquier proteína o lípido, al tener ese enlace covalente, yo entiendo de que no están hechos para que se disocien, sino para que permanezcan juntos. Es una molécula, no es transitoria, no es que está aquí la proteína y el glúcido viene un ratito y se va. Están hechas como una sola molécula y su función es la que sea mientras estén juntos. Y entonces básicamente tienen una función que seguramente en la mayoría de los casos no va a ser metabólica. Va a tener una función de señalización, una función estructural. Ahora, sabiendo esto, sabiendo de que los glúcidos, cualquier hidrato de carbono, se pueden unir covalentemente a una proteína o a un lípido, los investigadores y las investigadoras hace unos años atrás usaron ese sistema para poder crear moléculas sintéticas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 4 tipos de glúcidos. No vamos a entrar en detalle cuáles son, y los empezaron a unir en diferentes secuencias. Para tomarlo más fácil aquí, por ejemplo, verde, negro, azul, rojo, y diferentes secuencias, y a través de una unión lo unen a una proteína en particular. Esto lo inyectan en un animal. ¿Qué es lo primero que pasaría? ¿Qué es lo que ustedes creen que pasa en ese momento? Cuando yo inyecto algo en un cuerpo, ¿qué estoy haciendo?
introduciendo un agente endógeno, un antígeno. Un antígeno es algo extraño al cuerpo. Lo primero que va a hacer nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Reconocer este elemento. No lo conoce. Si no lo conoce, ¿qué tiene que hacer? Lo destruye, pero en el proceso de destrucción, y van a ver inmunología después, imagínense como fuera una guerra. Entra el antígeno al cuerpo y el sistema inmune tiene dos sistemas, innato y adaptativo. El innato son los soldados que salen y matan a cualquiera que no es de la casa. Pero hay un adaptativo que es un poquito más inteligente, que se lleva a uno de rehén, lo lleva a la médula ósea, aprende de él y genera anticuerpos, mientras los otros están destruyendo a los demás. Lo que a mí me interesa es esa parte. Cuando agarran este antígeno y a través de este antígeno lo reconocen y generan anticuerpos. Ahora, ¿qué tengo? Tengo un ratoncito que tiene anticuerpos ante ese antígeno. Y ese antígeno es un glúcido, un glicolípido sintético. Sintético porque lo diseñamos en el laboratorio. No fue diseñado en un ser vivo. Ahora, tengo una pequeña placa, por ejemplo, y en esta pequeña placa yo puedo poner este mismo glúcido sintético, pero con diferentes secuencias. Ya no voy a poner verde, negro, azul y rojo. Ahora puedo poner, qué sé yo, negro, rojo, azul y verde. Y lo puedo poner en diferentes secuencias, en diferentes pocillos. Y ahora la sangre del ratoncito la voy poniendo en cada secuencia. Y voy a ver si el anticuerpo que se creó para cualquiera de las secuencias que están ahí. En teoría, solamente deberían reaccionar las secuencias establecidas, ¿verdad? La que yo introduje. Las demás no van a reaccionar. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy diseñando anticuerpos específicos ante una secuencia en particular. Entonces, con ello, ¿cuál es el primer descubrimiento que tengo? La inmunidad específica, ¿qué más podemos saber? Exacto. En un mundo más ideal y entrando más a detalle, si esto funciona, yo quisiera que funcione, ya podríamos tener una posible vacuna. ¿Verdad? Una vacuna a partir de un elemento sintético. Entonces, si se dan cuenta, estos elementos, estas uniones covalentes entre la proteína y los glúcidos sintéticos son bastante importantes más allá del metabolismo. Aquí no hablamos para nada de energía. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? Doctor, entonces lo que pasa es que digamos, tenemos una enfermedad, sacamos esto para reconocer las células, el carbono así, su secuencia, ¿no? Y lo mostramos a células del cuerpo y eso crea anticuerpos. Entonces, eso sería el anticuerpo específico al antígeno que estamos tratando. Claro, pero está bien. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que los glúcidos no son los únicos que van a generar una señal para el anticuerpo. Las proteínas también lo hacen. Entonces, a veces el cuerpo humano, el sistema inmunológico, no reconoce glúcidos en la célula extraña, en la bacteria, sino una secuencia de proteínas. Y el anticuerpo está en contra de las proteínas y no en contra del glúcido. Entonces, lo complejo de la vacuna es saber de toda esa estructura celular extraña que está en mi cuerpo, cuál es la estructura correcta para que yo genere un anticuerpo. Es un glúcido, es una proteína y demás. Pero más o menos se explica. Ya cuando lleguen a la inmunología va a ser mucho más sencillo. ¿Preguntas hasta acá? Ahora aquí tenemos un nuevo término. Dice, los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetones. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad 1? Probablemente en las primeras clases estábamos hablando de grupos funcionales, ¿verdad? Estábamos en la parte de química orgánica, decíamos los elementos inorgánicos se dividen en metales, no metales y demás, pero los elementos orgánicos tienen características en función a sus grupos funcionales. Uno de los grupos funcionales era el OH, que le daba la característica alcohólica a un elemento, el metanol, por ejemplo. Un elemento ácido puede ser el ácido carboxílico, el ácido acético con ácido carboxílico. Dentro de esos grupos funcionales orgánicos que ya vimos, tenemos dos que son importantes, los aldehídos y las cetonas. Entonces, si yo tengo carbono, 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 por ejemplo acá, este carbono está unido a así.
carbono está unido con doble enlace a este oxígeno y aquí tiene un hidrógeno. Entonces, 1, 2, 3, 4. Este carbono está saturado, ¿verdad? Hidrógeno aquí, hidrógeno aquí, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo esta característica, carbono unido a doble enlace oxígeno, hidrógeno y al otro lado otro carbono, este de aquí es un grupo aldehído, ¿ya? Entonces, si digo que un glúcido es un polihidroxialdehído, ¿qué tipo de molécula sería? Poli es que es varios, ¿verdad? Y después de poli, ¿qué sigue? Hidroxi. ¿Qué significa hidroxi? Agua. Y la parte importante del agua sería OH y H, ¿verdad? Entonces, polihidroxi sería que tiene OH aquí, tiene H aquí, tiene OH aquí, tiene H aquí y por ende tiene una H ahí. Entonces, hasta aquí tenemos un, bueno, no es tan poli porque son dos, pero imagínense que son varios. Tenemos un polihidroxi, varios grupos oxidrilos, lo que sigue, aldehídos. Entonces, el elemento principal de esta cadena en este momento no es la cadena con oxidrilos, sino el grupo aldehído. Entonces, esta molécula es una polihidroxialdehído, ¿ya? Los hidratos de carbono son o bien polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Cuál sería la cetona? De nuevo, carbono, 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 ¿verdad? Este carbono está unido a un oxígeno con doble enlace. ¿Le puedo poner un hidrógeno o no? No, ya está cerca. 1, 2, 3, 4. Se saturó. No puedo hacer más, ¿verdad? Con esto sí. Aquí le voy a poner un OH, un H, H. ¿Verdad? Entonces, este grupo, a este grupo se lo conoce como una cetona. ¿Cuál es la diferencia de la cetona con el aldehído? Exacto. Si se dan cuenta, el aldehído sí tiene una unión un hidrógeno. La cetona no. Tiene carbonos en ambos lados y doble unión oxígeno. Mientras que el aldehído no. Otra forma de identificarlo, ¿cuál sería? El grupo aldehído siempre va en los extremos. Y la cetona siempre va en el medio. Entre el segundo y el penúltimo carbono. ¿Queda claro? Pero lo demás no cambia, es polihidroxicetonas. Entonces tiene más de un grupo oxidrilo. Entonces básicamente, químicamente hablando, perdón, esa es la estructura de los hidratos de carbono. Salvo, pueden ser o polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. No van a ser necesariamente 3 carbonos, pueden ser hasta 6 carbonos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Y si fuese más aldehído, más cetonas, no son igual polihidroxialdehídos? ¿Estamos bien? ¿Ahí estamos claros? Bien. Ahora, como todos los elementos orgánicos, los glúcidos también están formados por una cadena de carbonos, ¿verdad? Una cadena carbonada, que es como la columna vertebral de la molécula. ¿Por qué? Ya hemos visto que el carbono forma enlaces covalentes estables con otra molécula de carbono. ¿Okay? Ahora, más allá de la cadena carbonada, porque ya vimos ello, es importante mencionar lo que acabamos de ver. Estos grupos aldehídos y cetonas son los que le van a dar la característica a los hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono que tengan el grupo funcional aldehído lo vamos a conocer como aldosas. Y a los que tengan el grupo funcional cetona lo vamos a conocer como cetosas. Entonces, una molécula puede ser una aldosa o una glucosa. ¿Ok? Perdón, una cetosa. ¿Queda claro? Entonces, de nuevo, un hidrato de carbono es una molécula que tiene varios grupos oxidrilos, por eso es polihidroxi, y puede tener un grupo funcional cetona o un grupo funcional aldehído. Si tiene el grupo funcional aldehído, lo llamo aldosa. Si tiene el grupo funcional cetona, lo llamo cetosa. Esa es una familia, obviamente van a tener un nombre más complejo. Por ejemplo, glucosa es porque es una aldosa. Entonces la glucosa tiene un grupo aldehído, un grupo cetona. Ya cuando entremos al siguiente capítulo ya vamos a entrar
esos dos. Pero por ahora es importante que vayamos funcionando eso. ¿Queda claro? Ahora, los elementos, los hidratos de carbono, perdón, más simples que conocemos hasta la fecha son el gliceraldehído, porque tiene 3 moléculas de carbono y es un grupo aldehído, y la dihidroxiacetona. Son los más simples, ¿por qué? Porque tienen 3 moléculas de carbono. Entonces, hasta la fecha no tenemos un elemento o un hidrato de carbono o un glúcido que tenga menos de 3 moléculas de carbono. Los que conocemos hasta ahora son de 2 para adelante. Y no podríamos tener 2 y un grupo cetón, ¿verdad? Tenemos que tener sí 3 para tener un grupo cetón. Aldehído sí podría. En este caso, dentro de lo que conocemos en la ciencia hasta el momento, los elementos más simples de los hidratos de carbono son el gliceraldehído, que es una aldotriosa, y la dihidroxiacetona, o una cetotriosa. ¿Está claro? La glucosa, ¿cuántos carbonos crees que tiene? 6. Entonces la glucosa no está dentro de los más simples, sino dentro de los más complejos. Ahora, si esta es una glucosa y esta es una fructosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Si se dan cuenta, carbono, este no es el carbono 1, pero voy a empezar por aquí. Un carbono, oxidrilo, hidrógeno, hidrógeno. El siguiente, oxidrilo, hidrógeno, hidrógeno, continuo, y el último está unido a un oxígeno con doble enlace con hidrógeno. Por lo tanto, este es el grupo aldehído. Entonces, ¿puede carbono un grupo aldehído, diríamos glucosa? Sí. Podría ser, ¿verdad? Vamos a decir que sí por ahora, pero la respuesta no es no. Pero esta podría ser una glucosa. Vamos a este lado, una fructosa. El carbono no es el 1, pero vamos a empezar a contar desde aquí. Oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, el carbono antes del final, unido a oxígeno con doble enlace, no hay hidrógeno porque ya está saturado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y el último es oxidrilo y hidrógeno. Entonces, esta es una cetosa y esta es una aldosa. ¿Ya? ¿Por qué saqué glucosa y no otra molécula? No, pero hay otros glúcidos de 6 carbonos, la glucosa no es el único. La pregunta es cómo distingo a los otros glúcidos de 6 carbonos. ¿Cómo? Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo distingo a los otros glúcidos de 6 carbonos? Depende del grupo funcional que tiene. Ya, ¿qué estructura? Definamos la estructura. Ok, vamos bien. ¿Sí? Dependiendo del grupo funcional que tiene, tendríamos que fijarnos la estructura y se está formando una cetona o una aldehído. Ya, hagamos bien. Estoy desde las 7 de la mañana, así que no voy a dejar 6 carbonos, lo vamos a dejar en 3. ¿Ya? Ambos van a tener grupo funcional aldehído. Entonces aquí tengo doble enlace, oxígeno, hidrógeno, oxidrilo, hidrógeno, oxidrilo, hidrógeno, hidrógeno, ¿verdad? Esa es una aldotriosa. ¿Está bien? Pongamos que sean 6 carbonos. Aquí voy a hacer lo mismo. Es la misma molécula, sí. Si contamos la cantidad de oxígeno, hidrógeno y carbono, es la misma, ¿no? La parte empírica es la misma. ¿Qué es lo que cambia? ¿Dónde está este OH, verdad? Aquí está a la izquierda y aquí está a la derecha. Y eso es importante en los elementos. Yo no las voy a dibujar donde yo quiera. La disposición está establecida. Ahora esto es fácil porque son 3. En la glucosa tengo 1,
2, 3, 4, 5 opciones. Y estas van a estar en una disposición ya establecida. Yo no los dibujo los OH donde yo quiero. Van en una posición establecida. Entonces, para que la glucosa sea glucosa, tiene que tener con esta disposición. Un OH abajo y todos los demás. Pero no un OH en cualquier lugar, sino en el carbono 3. ¿Ya? Los demás elementos que tengan un OH abajo, el carbono 4, los demás arriba, pues serán otra molécula. Son una aldohexosa porque son 6 carbonos y es un aldehído, es una aldosa, pero tendrá otro nombre. Y ahí tenemos, por ejemplo, la manosa y demás, son otros glúcidos que son también importantes, pero tienen una disposición diferente. Y eso es importante tomarlo en cuenta, más allá de que lo teníamos que conocer, ¿verdad? Porque uno pensaría de que no importa dónde está el oxígeno, ¿verdad? O dónde está el oxidrilo. Pero en verdad, estos elementos son muy importantes para el cuerpo, porque el cuerpo así va a distinguir en este es una glucosa, no solo por sus 6 carbonos, sino por la disposición de sus oxidrilos, y esta no es una glucosa. Por lo tanto, a esta la voy a meter al ciclo de Krebs, y a esta no la voy a meter al ciclo de Krebs, la voy a pasar a otro tipo de metabolismo. Entonces, el cuerpo es muy, pero muy selectivo, todo nuestro metabolismo, en distinguir incluso la disposición de los elementos. Entonces, mientras nosotros comemos una hamburguesa felices y luego estamos descansando, nuestro cuerpo tiene que básicamente metabolizar todo lo que hemos comido y ser específicos en decir esto es glucosa, esto no es glucosa, esto es fructosa, esto lo mezclo con esto va aquí y esto va aquí. Es un proceso metabólico muy, pero muy complejo. Se dice que una célula, todo el metabolismo y la estructura y el funcionamiento de una célula de su cuerpo, todo ese metabolismo no es ni siquiera comparable con cualquier empresa o cualquier industria de cualquier parte del mundo. Básicamente ninguna industria del mundo, toda la maquinaria y todo el proceso industrial de cualquier empresa que a ustedes se les pueda ocurrir, no llega ni siquiera al 10% del funcionamiento de una sola célula. Nosotros tenemos altísimo. Es un proceso muy, muy complejo. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, ¿puede repetir por favor el orden del oxidrilo? Claro. Por favor. Lo del... Aquí tenemos... los oxidrilos, por ejemplo, en esta molécula tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Vale? Entonces, esta es una glucosa. Esta es una glucosa, sí. Que este oxidrilo 3 está al lado izquierdo y todos los demás estén al lado derecho, no es casualidad. Esa es la estructura tradicional de la glucosa. Si este se mantiene aquí y este, por ejemplo, este se mantiene, este se va al lado derecho, el segundo se va al lado izquierdo y el cuarto se va al lado izquierdo, ahí podríamos decir que si no es una glucosa, es una manosa, es otra molécula. Nosotros tal vez podríamos decir, ok, ¿dónde va el oxidrilo? Es indistinto, pero para el cuerpo no. El cuerpo y todo el metabolismo distingue que esta es una glucosa por el grupo funcional, porque tiene 6 carbonos, porque es polihidroxi, y dónde está cada glucosa. Entonces la glucosa está en el carbono 3 a la izquierda. En el carbono 3 a la izquierda y todos los demás al otro lado. ¿Ya? Ahora, sobre esa misma lógica, esta fórmula que están viendo al lado derecho de la pantalla es la fórmula semidesarrollada de las glucosas, ¿verdad? Entonces, donde cada intersección, donde cada esquina representa un carbono. Ahora, no es la única forma de representar la glucosa. Si se acuerdan, las primeras diapositivas que vimos hoy, estábamos viendo este formato, ¿verdad? Por lo general, la glucosa la representamos en este formato, no en este formato. Entonces, son formas distintas de analizar la molécula de glucosa. Son diferentes estructuras propuestas por diferentes científicos. Ahora, imagínense que esta molécula de glucosa, tal cual está, como hemos visto hasta ahora, para que esta forma de glucosa, tal cual está acá, tenga este formato de sigla, ¿qué tendría que pasar? Yo simplemente no la voy a cerrar, ¿verdad? Esta no es una molécula cerrada. Para que sea cerrada, fíjense que esta es la glucosa. Para que yo la cierre, ¿qué tiene que pasar? Este carbono, que es el primero o el último, tiene que unir a este otro carbono que es el último. Si no, no se puede cerrar. Está nuevo.
para que se presente esa estructura, tiene que haber alguna reacción de este carbono con este carbono, el 1 y el 6, de alguna manera. Entonces, cuando se forma esa estructura, que es una estructura que se ha visto en el cuerpo, uno pensaría de que, ok, se forma el carbono 1, se une al carbono 6, pero por lo general no es así. En el cuerpo, cuando se forma el ciclo, el carbono 6 no interviene en la reacción, sino interviene el carbono anterior al 6, en este caso el carbono 5. El carbono 1 es el que tiene el grupo aldehído. Entonces, a partir de ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Este carbono 5 tiene un oxidrilo, ¿vale? OH y hidrógeno, ¿verdad? Este carbono 1 está unido con doble enlace de oxígeno, debería, ¿verdad? Imagínense la imagen que está dibujada en la pizarra, la estructura. Para que este carbono se una a este carbono, no se va a unir un enlace carbono-carbono, porque en ese momento se forma un enlace covalente y no se puede disociar. La glucosa ya no se metaboliza. Tiene que ser un enlace que se asocie fácil y se disocie fácil. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Este oxígeno, que tiene un hidrógeno, porque era un OH, libera su hidrógeno, pero no lo libera al medio. Básicamente se lo va a prestar a este carbono, pero no al carbono-carbono, sino a quien, al que puede aceptar hidrógeno ahora. En este caso es el oxígeno. El oxígeno acepta el hidrógeno, pero ¿qué pasaba? Si ven la pizarra, este carbono con este oxígeno estaban unidos con doble enlace, ¿verdad? El oxígeno ya no puede recibir a nadie más, ya tiene doble enlace. Entonces, para poder unirse a este hidrógeno, ¿qué hace el carbono? El oxígeno, perdón, rompe uno de los enlaces que tiene con el carbono y a partir de eso se une al hidrógeno. Entonces, esta unión que estamos viendo aquí es la que pasa cuando yo básicamente genero el ciclo. Y aquí está este oxígeno, el oxígeno propio del carbono 5, ¿verdad? Carbono 5 que tiene su oxígeno, este es el carbono 1, y el carbono 6 básicamente está ahí esta parte, medio discriminado. Entonces, este es un formato y este es otro formato que es exactamente la misma lógica, no cambia nada, solamente cómo lo dibujan los diferentes científicos. Entonces, lo mismo, carbono 1, este carbono 1 debería tener el grupo aldosa, ¿verdad? Entonces, el grupo aldosa tiene un OH, en este caso, y tiene esta unión a este oxígeno. Debería ser doble aquí. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, el carbono 5 está compartiendo ese enlace con este oxígeno y el carbono 6 está aquí solito, discriminado. Entonces yo puedo representar la glucosa en cualquiera de las tres formas y cualquiera de las tres formas va a estar bien. Lo que sí tengo que tomar en cuenta es que si uso cualquiera de las dos formas cíclicas, tengo que mantener los enlaces correspondientes. Si se dan cuenta, aquí no hay ningún solo doble enlace. En cambio, en la glucosa tradicional sí debo tener el doble enlace del grupo aldehído, porque esta molécula está abierta. Entonces aquí, por ejemplo, si no estuviera demostrando la unión, este tiene su OH y este está unido a este oxígeno con doble enlace y no hay oxígeno, ¿verdad? Entonces esta es la estructura lineal y las estructuras cíclicas. ¿Queda claro? Entonces, a ver si entendí. Para hacerlo cíclico, tiene que el oxígeno juntarse con el oxígeno y pierde un enlace, uno de los dos enlaces que estaba covalente. Se comparte el oxígeno. Sí. ¿Y el hidrógeno qué pasaba? El hidrógeno que tenía el oxígeno. Este hidrógeno que está aquí, perdón, este hidrógeno que está aquí es el que estaba acá. Ah, ya. Eso básicamente se va. Ahora, los hidratos de carbono se clasifican por lo general en tres grupos. Si tuviéramos que clasificar a los hidratos de carbono, la primera clasificación que se nos viene a la cabeza es en función al grupo funcional, aldosa, cetosa, ¿verdad? Pero más allá de qué grupo funcional tienen, los hidratos de carbono se los clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué creen que significa sacárido? De la sacarosa. Sacarosa viene de una palabra griega que no recuerdo, lo siento, pero básicamente significa azúcar, ¿ya? Por eso lo conoce como monosacárido. ¿Monosacárido qué sería? Una molécula, ¿verdad? Un glúcido. Oligosacárido ¿qué sería? Varios, ¿verdad? Y polisacáridos, muchos más. Entonces, básicamente, en oligosacáridos sería de 2 a aproximadamente
aproximadamente 20 moléculas. Y un polisacárido ya serían más de 20 moléculas de carbono. Perdón, más de 20 moléculas de hidratos de carbono. No necesariamente de glucosa, puede ser cualquiera. Pero son más de 20 que están unidas. ¿Se acuerdan? ¿No? Esta es una parte de la estructura. Entonces aquí tenemos glucosa, 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 glucosa. El almidón sería un polisacárido, que tiene definitivamente más de 20. Yo voy a decir alrededor de 150 de glucosa. Los oligosacáridos, ¿cuánto tenían? De 2 a 19, de 2 a 20. Y los poli más de 20. Pero entonces, sacárido viene de sacarosa, pero la sacarosa no era glucosa para la glucosa. Sí, pero básicamente recuerde que estos nombres tienen cuando se empieza a descubrir los datos de carbono. Pero, o sea, hay sacarosas que no son glucosa, fructosa o todo. Claro, son glucosa y fructosa. Ahora, no tratemos de hallar la lógica en ese caso, porque ahí tendrían que ser monoglúcidos, oligoglúcidos y poliglúcidos, ¿verdad? Considerando que fuera la glucosa la molécula. Pero aquí no es en función de cuántas moléculas de sacarosa tiene, sino básicamente cuántos glúcidos tiene. Ahora, la estructura que más vamos a utilizar en general en la clase es la estructura, esta estructura cíclica, es la estructura de Bota, si mal no recuerdo que se llama, donde tenemos el carbono 1 siempre al lado derecho, unido a este oxígeno, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6 siempre está ahí. Entonces, esta es la estructura que vamos a usar por lo general. Esta o la estructura lineal, en el caso sea necesario. Esta estructura es mucho más compleja de dibujar, así que no se preocupen. Sepan que existe y cómo representarla, pero la que vamos a manejar a partir de ahora básicamente es esa. ¿Preguntas hasta acá? Una pregunta. ¿Qué son los enlaces glicosídicos? Buena pregunta. Los enlaces glicosídicos, a ver, un oligosacárido es la unión de dos o más glúcidos, ¿verdad? Ahora, para que un glúcido se una a otro glúcido, básicamente glucosa y glucosa, si este fuera el caso, que no es glucosa, creo que esta es manosa, glucosa y fructosa, para que se unan estos dos, yo necesito tener un enlace, ¿verdad? Y este enlace se lo conoce como enlace glicosídico. Ese enlace glicosídico básicamente va a ser a través de la multiplicación de los electrones con un oxígeno. Este es el oxígeno que básicamente va a permitir unir los dos elementos. Y este oxígeno va a venir de una de las dos moléculas. En este caso, si se dan cuenta, viene del carbono 1 de la glucosa y también viene como el hidrógeno que va a compartir esta otra molécula. Esta es la glucosa que tiene su OH, ¿verdad? Y esta aquí no puede tener un oxígeno porque ya está unida a esta, así que se forma ese enlace glicosídico. Pero en ningún momento se pierden átomos de hidrógeno, siempre se están fusionados, y a veces se llega a perder. En esta estructura no. Y cuando ya hablemos de oxidación, por ahora no se pierde. Entonces, tomando en cuenta lo que habíamos visto en la clase, en la unidad anterior, los enlaces necesarios para unir dos glúcidos, o tres o más, se los conoce como enlace glicosídico. ¿Ya? Ese enlace se da a través de ¿qué molécula? El oxígeno, ¿verdad? Traten de imaginar que esta es la glucosa que está representada aquí y este OH, ¿verdad? Aquí el carbono, este carbono está unido a esto, ¿verdad? Entonces básicamente a través de este oxígeno, este OH, este grupo y el otro, van a generar ese enlace glicosídico. ¿Queda claro? ¿Preguntas hasta aquí? De nuevo, recuerden, estamos en el capítulo 1, esto es introducción, todavía no hemos entrado a la parte especializada, eso ya va a ser más. Ahí vamos a ir con más detalle. ¿Podrías repetir, por favor, cómo se llama el tipo de enlace? Glicosídico. Glico, ¿estás escrito? Y es con C. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Todo claro? ¿Son expertos y expertas en hidratos de carbono? Todavía no. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos.
clase de